Gloria a Dios. Ahí está. Empezamos. Aleluya. Una vez más, amados hermanos, aquí estamos como todos los miércoles. Amén. Miércoles de discipulado. Aleluya. Nos presentamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Para seguir estudiando lo que es la palabra. Amén. Poder transmitir y llevar el evangelio. Amén. Hasta lo último de la tierra. Amén. Y les pedimos así como lo hemos venido haciendo todos los miércoles. Amén. Así como todos los miércoles a las 7:30 les pedimos que nos ayuden. Amén. Aquellos de los cuales se van a ir conectando, aquellos de los cuales a través de estos medios que vayamos avanzando, amén, y aquellos que van a estar mirando ya pregrabada también esta enseñanza, también les pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, que nos ayuden a poder compartir este link que podamos, para que podamos llegar a más casas, a más lugares, amén. Compártalo con sus amigos, con sus familiares, amén. Y poder estar estudiando la palabra de nuestro Señor, amén. Así es que dice la palabra que tenemos que llegar hasta lo último de la tierra, amén. Y esta es la única, si no podemos ir, si no podemos salir, si no podemos viajar, si no podemos, a través de estos medios lo podemos hacer, amén, pero necesitamos su ayuda, amén, y les pedimos que nos ayuden, amén, y vamos a ir empezando, amén, así es que póngase cómodo, pero no muy cómodo para que no se duerma, sabemos que viene de su trabajo, amén, que viene cansadito, que viene cansadita, amén. Pero allí relájese, saque su Biblia, vamos a estudiar un poco la palabra de nuestro Señor, que es lo que tiene para nosotros el día de hoy, amén. Así es que estamos estudiando, amados, es una serie de 3, 4 temas, amén, que hemos preparado, amén. Estamos separando lo que es Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5, amén. Lo estamos desglosando allí para ver qué es lo que podemos entresacar de todo esto. Amén. El miércoles pasado estuvimos hablando de las bases de la unidad cristiana y ese es el nombre del tema. Entre paréntesis, como tema, estuvimos hablando un cuerpo. Y como un cuerpo, somos una iglesia, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra cabeza, pero como cuerpo, y miramos las funciones que debe de hacer el cuerpo, unas de las funciones, porque hay muchas, amén, hay muchas funciones de las cuales el cuerpo hace, amén. Y hoy también vamos a hablar también lo que son las bases de la unidad cristiana, pero hoy vamos a mirarlo entre paréntesis y vamos a mirarlo lo que es un espíritu. Amén, y hablando del Espíritu Santo, hablando del Espíritu de Dios, amén. Así es que así, amados, vamos a ir entonces entrando, amén, y desde ya le damos la bienvenida, amén. Así es que vamos a empezar, quiero que vaya juntamente conmigo, Efesios capítulo 4, versículo 30, aleluya, para que empecemos a mirar, amén. Efesios capítulo 4, versículo 30, para ir redondeando de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, amén. Así es que dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que habéis sido sellados para el día de la redención. Aleluya, amén. Vamos a hablar, amados, un poquito del Espíritu Santo, del Espíritu, amén. Esto es un tema precioso, amén. Así es que vamos a orar, ayúdeme y pongámonos en las manos de nuestro Señor. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, venimos delante de ti,
Señor, dándote a ti toda gloria y toda honra, dándote gracias primeramente, Dios mío, Dios, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí, Señor, de poder, Dios mío, Dios, compartir de tu palabra, Señor. Padre Santo, te ruego por cada uno de mis hermanos, de los que están conectados, aquellos que se van a ir conectando, Señor, a través de esta enseñanza, Señor amado, que podamos, Dios mío, Dios, poder ser edificados con tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego, Señor Padre, que me des una unción fresca para poder transmitir tu palabra, Señor, para poder transmitir, Señor, tus verdades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor, y bendecimos desde ya esta reunión y bendecimos a cada uno de mis hermanos y mis hermanas o familias, Señor, que están se van a ir conectando, Señor, a través de esta enseñanza, Padre. Y aquellos que lo van a ver, Señor amado, lo van a escuchar, Señor, ya pregrabado, también los bendecimos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es que, amados, una vez más vamos a hablar entonces lo que es las bases de la unidad cristiana y vamos a mirar entonces como subtema o como subtítulo, amén, vamos a mirar un espíritu, amén, y cuando habla, miramos aquí Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo, aleluya, de Dios con el que habéis sido sellados para el día de la redención. Qué precioso, amada iglesia, es poder saber, amado hermano, amada iglesia, poder ver, amados, que ya nosotros ya tenemos un sello. Amén. Tenemos un sello y eso es el sello del Espíritu Santo. Hemos sido sellados. ¿Cómo hemos sido sellados? Amén. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, amén, viene y el Espíritu Santo nos sella y nos aparta. Este es el sello de apartamiento para el día de la redención. Escuche, para el día de la redención. Todo aquel que no tenga el sello del Espíritu Santo no puede ser redimido. No. Ese es el sello, solamente Dios sabe quiénes son los que están sellados, amén. Recuérdese que hay otro sello que el enemigo va a también querer establecer, amén, en la humanidad, amén, para que todos aquellos que tengan lo que es el sello de la bestia, pero nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Sellados, habéis sido sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo. Amén. Escuche, entonces vamos a ir avanzando un poquito más para ir entrando lo que es a este tema. Vamos a ir para que ahí es donde vamos a empezar a desarrollar Efesios capítulo 4, si me acompaña, Efesios 4, versículo 4 y 5, lo leemos, y 6. Amén. Y darnos cuenta, amados, de lo que vamos a estar hablando durante estos miércoles. Amén. Recuérdese que ya llevamos uno, que lo que es el cuerpo, aquí lo dice, Efesios lo leemos. Efesios, vaya juntamente conmigo, Efesios capítulo 4, versículo 4, y dice así, un cuerpo, un solo cuerpo, un solo cuerpo. Aleluya. Y cuando estamos hablando de un solo cuerpo, ya lo estuvimos hablando la semana pasada, estamos hablando de lo que es la iglesia, no las iglesias, la iglesia, generalizando, la iglesia, somos la iglesia, un cuerpo, aleluya, un espíritu y un solo espíritu. Aleluya. Un solo espíritu. Amén. Y sigue diciendo, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todo, por todos y en todos. Aleluya. Entonces esto, amada iglesia, como lo hemos venido anunciando, lo hemos venido anunciando desde la semana pasada, desde el miércoles pasado, empezamos con esto, lo hemos estado desglosando para ir viendo, pues verdad, esto es algo interesante de lo que estamos enseñando, un solo cuerpo, ya lo miramos la semana. Hoy vamos a hablar un solo espíritu.
Amén. Y hablamos, amada iglesia, de lo que es el Espíritu Santo. Amén. Un solo espíritu, escuche, un solo espíritu. Sugiere que el cuerpo está integrado. Escuche, sugiere que el cuerpo está integrado y recibe su vida del Espíritu, que lo habita y vivifica. Un espíritu. Aleluya. Un espíritu. Y nosotros, dice, amada iglesia, que el cuerpo está integrado y recibe su vida. Escuche, recibimos vida, aleluya, recibimos vida por el Espíritu. Él es el que nos habilita a nosotros, Él es el que nos da vida a nosotros, amén. Y sigue diciendo, aparte del Espíritu, el cuerpo no tiene vida. Pongamos esto atención, aparte o fuera o que no está el Espíritu Santo en una persona, no tiene vida. Tiene vida, es un ser viviente, sí, pero el Espíritu es el que le da vida. Hablando, amada iglesia, de lo que viene siendo cuando nosotros venimos al Señor Jesús, entonces nosotros recibimos y nosotros nuevamente volvemos a recibir el soplo. Amén. El soplo, el aliento de vida. Amén. Y viene, dice que viene y nos sella, miramos el primero, pero también viene y mora con nosotros el Espíritu y habilita, entra en el cuerpo, amén. En el cuerpo del ser humano, habita en nosotros. Entonces eso a nosotros es lo que nos hace vida. Y el que no está está parte del Espíritu, o el que está el Espíritu no está en él, entonces no tiene vida. Nosotros le llamamos, escuche, está muerto espiritual. Amén. Muerto espiritual. Amén. Es un ser viviente. Amén. Es una persona que camina, que piensa y todo eso, pero está muerto. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando nosotros venimos a Cristo, entonces viene el Espíritu sobre nosotros y nos vivifica. Viene el soplo sobre nosotros y nos vivifica, pero dice, aparte del Espíritu, el cuerpo no tiene vida. Sin la iglesia, el Espíritu estaría desincorporado. Amén. En el milagro del Pentecostés, Cristo adoptó definitivamente a su iglesia, con el poder y la perseverancia vivificante para que ella pudiera cumplir con su divina misión. Entonces, nosotros estamos mirando que desde el principio, cuando vino el Espíritu Santo, vino a quedarse. Por eso, amada iglesia, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, aleluya, y Él les decía que era necesario que Él se tenía que ir para poder enviar el otro, porque el otro es el que se iba a quedar aquí en el mundo, amén, para poder habilitar a la iglesia, para poderle darle vida al cuerpo. Amén, al cuerpo que iba a ser de Cristo. Amén. Y esto es lo que trae vida sobre nosotros. Amén. Y la verdad que es algo extraordinario y maravilloso mirar cómo, amada iglesia, viene y vivifica. Y dice, amada iglesia, que, vuelvo a repetir aquí, dice, en el milagro del Pentecostés, Cristo dotó definitivamente a su iglesia. Cuando viene y nosotros lo miramos, lo leemos en el libro de los Hechos, amén, y cuando viene el rock de Dios, aleluya, cuando estaban los 120 y viene, amada iglesia, y los toma a los 120 que están ahí a darles vida, a darles ese poder, esa fuerza que ellos necesitaban, ¿cómo se dice? A habilitarlos, amén. Y de allí, y todo aquel, amada iglesia, que viene, amén, a los pies del Señor Jesús, entonces esa es la operación, la operación que viene a hacer el Espíritu Santo. Amén. Para cumplir con la misión, con su divina misión, o con una misión divina. Porque nosotros aquí tenemos una misión, no nomás es de acercarnos. Claro, es un gran privilegio acercarse a nuestro Señor y poder adquirir
la salvación. Amén, pero también, amada iglesia, amado hermano, amigo, también poder hacer algo en el Señor. Hay algo en el cual Dios pone, porque eso es lo que dice su palabra. Él pone el querer como el hacer en nosotros y hacer su voluntad. Es una misión que nosotros tenemos, poder servirle al Señor, amén, para el servicio. Ahora, vamos más. Número 1, vamos a mirar lo que es lo que viene siendo el concepto de espíritu. Dice que espíritu, dice que es viento, dice que es aire el movimiento, dice que es aliento, dice que es hálito. Y dice que viene de una palabra en griego que es neuma. Amén. En el hebreo es ruach. En latín es espíritus. Aleluya. Escuche, dice, amada iglesia, que en griego la palabra al espíritu en griego es neuma, en el hebreo es ruach, en latín es espíritus. Aleluya. Amén. Así es que lo tenemos de 3 formas. Aleluya. Dice que también dice que la traducción de la voz hebrea ruach y la griega neuma, dice que significan aire el movimiento. Escuche, aire el movimiento. Amén. Y cuando nosotros miramos, amado, hablando del alito de Dios, o el aliento de Dios, estamos hablando, amado, del Espíritu, hablamos del principio. Amén. Si nosotros lo miramos, lo estuvimos comentando la semana pasada, amén, y más que estamos en el año del aliento de Dios. 2 años consecutivos llevamos con el aliento de Dios, amén, y dando vida, proyectando esa vida, Dios, amado, a través del aliento, a través del Espíritu, amén. En el principio, cuando Dios hizo al hombre, amén, que lo formó de barro, de tierra, amén, que lo formó, dice que Él sopló, hizo un soplo, y sopló y dice que dio el aliento, amén, el aliento, el espíritu, amén, pero fue el espíritu humano, por eso dice que fue un espíritu vivificante, amén. Y el espíritu es el que se comunica, amada iglesia, con el Espíritu Santo, aleluya. Él es el que tiene la comunión. Por eso cuando las personas hablamos al principio, estuvimos que todas las personas que no están, amén, están automáticamente se puede decir que están desconectadas de Dios. Amén, desconectadas. Entonces necesitamos estar vivificados y solamente con el hálito, nuevamente con el aliento de Dios solamente, que es, dice que tanto en griego como en hebreo, ruach y neuma, que significan aire, el movimiento, dice viento o aliento, amén, el aliento en uno, el que está en uno, amén. Dice que también ruach es la señal y el hálito de vida. Amén. El ruach es el hálito de vida. Amén. Y vamos a mirar entonces, amada iglesia, ya con esta pequeña, ¿cómo se dice? Definición que sacamos de lo que viene siendo el espíritu, lo que es espíritu. Amén. Entonces vamos a mirar cuáles son las funciones del espíritu. Amén. Estamos hablando, amada iglesia, de las funciones del Espíritu Santo, las funciones del Espíritu, amén. Porque dice Hebreos capítulo 4, nomás leemos, repasamos allí, un cuerpo, amén, un solo cuerpo, un solo espíritu, amén. Es un solo espíritu y ese es el espíritu que está en nosotros, que mora en nosotros. Entonces, pero el espíritu, aleluya, tiene una función. El espíritu tiene una función, amén, y eso es lo que nosotros tenemos que conocer, o tiene las funciones, o tiene funciones, funciona de varias formas en nosotros, amén, o nos da nos da el movimiento a nosotros, aleluya, para que nosotros empecemos a funcionar, o podamos mirar las funciones, cómo opera, o podremos decirlo de esta forma también, cómo opera
amén, o las funciones del Espíritu. Escuche esto. Y una de las funciones que tiene el Espíritu, aleluya, sobre la iglesia o sobre el cuerpo, aleluya, dice, amada iglesia, que el Espíritu, una de las funciones del Espíritu, dice que somos guiados o guía. El Espíritu es un guía. Y un guía, recuérdese que un guía, amada iglesia, si nosotros conocemos a un guía, cuando alguien sale a explorar alguna parte, amén, y hay personas adecuadas que conocen el camino o la trayectoria en la cual van a ir conociendo, amén, y hay una persona que se encarga de llevarlos por ese lugar. Y esa persona les va diciendo, les va enseñando, les va mostrando, amén, todo lo que ellos pueden ver, todo lo que ellos pueden conocer. Si tienen alguna pregunta, los que van a través de esa incursión, aleluya, se la preguntan al guía y el guía le contesta y le dice, ok, ¿por qué? Porque esa persona está capacitada para poder guiar y poder responder cada pregunta que se le haga de lo que, claro, de lo que van a ir en ese recorrido. Amén. Igualmente, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce el camino por el cual nosotros tenemos que ir y Él es el que nos va a guiar. Y nosotros también, así como le menciono, así como se les pregunta al guía, a una persona que va guiando a un grupo de personas, así nosotros también podemos preguntarle al Dios Espíritu Santo o al Espíritu, amén, para que Él pueda guiarnos y podemos preguntarle, podemos hablar con Él, podemos comunicarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe por dónde nosotros tenemos que cruzar, en dónde nosotros tenemos que pisar. Pero bueno, vayamos y veamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, aleluya. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, lo leemos hasta el 3 y mire lo que dice, aleluya. Miren lo que dice primera carta a los Corintios 12:1. Dice, hermanos, acerca de los dones espirituales, escuche, no quiero que sigan en la ignorancia. Ustedes saben, cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos. Escuche, amada iglesia. Cuando habla de gente pagana, está hablando, amada iglesia, de gente gentil, gente, amada iglesia, que no conoce de Dios, que pretende conocer a Dios, porque aquí lo estamos mirando, que estas personas, así como lo dice esta palabra, esta versión, dice que estos paganos se dejaban arrastrar o se dejaban guiar, aleluya, ciegamente por ídolos mudos. Entonces, los ídolos mudos o las imágenes, según ellos, los guiaban, los arrastraban. Amén. Miren lo que dice el versículo 3. Por eso les hago notar que nadie, escuche esto, que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Señor Jesús, si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces todo, ¿qué es lo que estamos hablando? Que en el paganismo, si lo podríamos decir así, amén, en el paganismo, la gente es movida o guiada por ídolos mudos. Que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen pies y no caminan, que tienen manos y no abrazan, no consuelan, no nada. Entonces, amada iglesia, dice que los arrastran. Ellos son guías que arrastran a la gente, amén, y los llevan, amada iglesia, a adorar cosas que realmente no saben qué es lo que están haciendo. Amén, por decir algo así. Entonces,
Cuando nosotros miramos, amada iglesia, que el versículo 3, que dice que, por eso hago notar, dice el versículo 3, que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, amén, maldito. Nadie por el Espíritu, si nosotros somos guiados por el Espíritu, si yo soy guiado por el Espíritu, yo no puedo maldecir a Jesús. O en pocas palabras la voy a cambiar, porque sería bueno, ¿cómo vamos a maldecir al Señor? Pues hay de muchas formas como podemos maldecir al Señor Jesús. Por ejemplo, cuando yo maldigo a una persona, cuando yo maldigo a un hermano, entonces estoy maldiciendo a Jesús. Al contrario, y cuando sale de mí la bendición, entonces yo soy movido, el Espíritu me guía, el Espíritu me mueve, el Espíritu me dice. Y eso es, amada iglesia, de cómo nosotros podemos ser movidos. Aleluya. Escuche esto. Pablo estaba diciendo que ninguna persona habla por el Espíritu. Eso es lo que estaba cuando estamos hablando de movido, en esta versión que yo lo traigo. Ninguna persona que habla por el Espíritu de Dios maldice, escuche, maldice a otro. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, con un anatema de Jesús, con una maldición de Jesús. O lo que podemos decir, por ejemplo, todos aquellos, amada iglesia, que pelean, amén, guerrilleros o cárteles y todo eso, que van y en el nombre de Dios, que dicen ellos, pues, ¿verdad? Y le atoran para ir a matar. Eso no es, amados. Eso no es así. Amén. Eso no es así. No son movidos. Tienen que ser movidos. Nosotros no podemos. Dice, para ponerlos en desventaja. Solo aquellos que son guiados, escuche, solamente aquellos que son guiados por el Espíritu afirman que Jesús es el Señor. Entonces, el Espíritu a nosotros nos va a mover a darle toda la gloria al Señor Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, si tú haces algo, si tú estás haciendo algo y otorgas la gloria y te otorgas a ti la gloria, entonces no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no, podríamos decir, el Espíritu Santo no te está guiando. Porque todo lo que nosotros hacemos nos va a mover a darle la gloria al Señor Jesús. Porque todo lo hacemos para el Señor. Movidos a darle la gloria al Señor. Gracias a Dios tengo esto. Gracias a Dios estoy así. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por acá. ¿Por qué? Porque somos movidos. Entonces eso es en hablar o en darle gracias. Pero también somos guiados, amados. Somos guiados, por ejemplo. Mire lo que dice. Quiero que vaya juntamente conmigo a San Juan, el Evangelio, capítulo 16, versículo 13. Aleluya. Miren lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, y déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo ya vino, el Espíritu Santo ya está aquí. El Espíritu Santo ya está operando en el mundo. El Espíritu Santo ya está hablando a la gente, a los cristianos. Porque es el Espíritu, es el que nos va a guiar a toda la verdad. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a comunicar. Y a través de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, entonces Él es el que pone el sentir en nosotros lo que nosotros estamos haciendo.
Aleluya. Aún lo que nosotros hacemos fuera de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún está con nosotros, no nomás cuando leemos la palabra de Dios, no nomás cuando venimos a los servicios. El Espíritu mora todos los días con nosotros, 24/7, 365 días al año. O sea, el Espíritu Santo no se aparta. Bueno, lo voy a dejar para que Él haga sus cosas. No, el Espíritu Santo tanto en la palabra de Dios nos va a guiar, con la palabra de Dios, aleluya, y también cuando nosotros estemos allá afuera. Y nos va a decir cuando nosotros vayamos a querer hacer un error o querer cometer un error, o que estemos propicios para querer cometer un error. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a hablar y nos va a decir: por allí no lo hagas, y esto, y usted sabe todo eso. Amén. Ahora, esto es, amada iglesia, lo que le corresponde hacer el Espíritu Santo. Esto es, amada iglesia, lo que el Espíritu Santo proyecta. Ahora, nosotros como cuerpo, tenemos que permitir, aleluya, que el Espíritu Santo obre y opere en nosotros. Dejar, amada iglesia, decirle al Dios Espíritu o al Espíritu que nos facilite a nosotros, que nos capacite a nosotros para poder entender y oír, amados, la voz de Él, para poderlo escuchar. Aleluya. Amén. Pero bueno, yo quiero seguir avanzando, no me quiero quedar allí. Aleluya. Dice que escucha esto, amada iglesia, otra de cómo opera el Espíritu. Dice que el Espíritu te hace concebir. ¿Qué quiere decir eso? Se recuerda, amada iglesia, que cuando vino el Espíritu Santo y tomó a María, aleluya, la hizo concebir el Espíritu Santo. Fue concebida por el Espíritu Santo. Aleluya. Dice que preparó todo el cuerpo de María, todo lo preparó el Espíritu para que el Espíritu pusiera, podríamos decirlo, el semen de Dios, para que naciera Jesús, el Hijo de Dios. La hizo concebir a María. Hermano, pero ese es nomás al Señor. ¿Cómo nos puede hacer concebir a nosotros? ¿Cómo yo puedo concebir del Espíritu Santo? Aleluya, esa es una buena pregunta. Escuche, ¿qué quiere decir para que nosotros podamos entender? Porque eso es lo que nosotros miramos en María. Bueno, leamos el versículo primero. Dice que en Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, escuche, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aleluya. No quisiera meterme mucho en esto porque vamos a abundar en esto y nos podríamos quedar aquí. Podríamos hablar más adelante, pero mire, lo que tratamos es de enseñar de que la operación del Espíritu, así como pudo hacer con María que concibiera, para que María pudiera tener a Jesús, al Hijo de Dios, aleluya, que fue preparada para eso, amén, podamos entender lo que es la palabra concebir. Y miren lo que es, amado, lo que es concebir. Concebir significa o quiere decir comenzar, escuche bien, comenzar a sentir alguna pasión o afecto. Aleluya. Yo no sé si usted me entiende. Y si me entiende, por favor, póngame allí sus deditos de que usted está y de que usted está, porque esto, amada iglesia, de poder concebir, de poder, cómo nosotros podemos concebir del Espíritu, aleluya, es algo maravilloso, amados, es algo maravilloso, es algo precioso.
Por eso cuando empecé a mirar que lo que la palabra, el significado de concebir, que quiere decir, lo voy a volver a repetir, que quiere decir comenzar a sentir alguna pasión o efecto. Por favor, pastor, barajeme esto, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir sentir alguna pasión o efecto? O afecto. Escucha, amada iglesia. Cuando nosotros empezamos a concebir del Espíritu Santo, te lo voy a leer, te lo voy a tratar de leer. No sé si lo traje o no puse el texto, pero déjame ver. No sé si por allí me puedan ayudar. Los que están allí conectados, si me pueden allí anunciar el texto. Amén. No lo traje, no lo puse. Aleluya. Escuche, voy a seguir aquí con la esa. Ahorita le digo lo que quiero decirle con el texto. Con un texto bíblico. El texto bíblico dice, amada iglesia, para los que están allí conectados, si me lo pueden poner allí, es el que dice, amado, el Señor dice que Dios pone el querer como el hacer y el hacer su voluntad. Por favor, si tú estás ahí juntamente conmigo, búscamelo, pónmelo allí, yo de aquí lo miro, amén, para decirlo cuál es el texto. A mí, se me fue, no lo puse, amén. Pero mira, dice que concebir, vuelvo a repetir, concebir es comenzar a sentir alguna pasión o efecto. Amén. Y eso, amada iglesia, eso es lo que trae ese texto. El texto, este texto, amada iglesia, dice que Dios pone el querer, amén, en nosotros. Él pone. Cuando estamos hablando de concebir, Él pone la semilla en nosotros. Amén. Para que nosotros comencemos, dice, amada iglesia, a sentir alguna pasión por la obra de Dios, para hacer algo en la obra de Dios, para trabajar en la obra de Dios. Yo no sé, para algún ministerio, o servir, o salir a evangelizar, o poder hablarle a una persona, no sé, yo no sé, pero Él dice, amada iglesia, dice que concebir es comenzar a sentir alguna pasión. Cuando nosotros empezamos a sentir pasión por la obra de Dios, entonces, amada iglesia, nosotros estamos concibiendo, nosotros estamos, lo voy a decir de esta forma, amén, nosotros estamos, nos estamos embarazando del Espíritu Santo, del Espíritu. Eso es, nos estamos embarazando del Espíritu. ¿Para qué, amada iglesia? Para que lo que Él pone en nosotros, lo que nosotros empezamos a sentir, esa pasión que está dentro de nosotros, empiece, amada iglesia, a fluir, empiece a darse. Dice también, escuche esto, Dios infunde energía tanto a los deseos como en las acciones del creyente. No sé si aquí está, gracias, es mi esposa, gracias, la que está allí, es Filipenses. Buscamos allí, hermana Liz, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Fíjese lo que dice, lo buscamos ahorita lo ponen allí en la pantalla, usted lo va a mirar. Filipenses capítulo, ¿qué le dije? Capítulo 2, versículo 13 de Filipenses. Aleluya. ¿Qué es lo que dice? Dice, porque Dios es ahí está. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Aleluya. Ahí está. Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Aleluya. Produce en nosotros, Él pone ese sentir en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Dice que Dios infunde energía tanto a los deseos como a las acciones del creyente. Eso es lo que estamos leyendo. Eso, amada iglesia, cuando el Espíritu empieza a concebir en alguien, en una persona, en un cristiano, que pone, amada iglesia, ese sentir, esa pasión, aleluya, pone esa energía, pone esos deseos o esas acciones en el creyente. Aleluya. Dice que la palabra griega que se traduce querer, indica que Dios no solo se enfoca en simples deseos, en emociones. Escuche, estamos hablando de lo que dice Filipenses capítulo 2, que Él pone el querer. Dice, la palabra griega que se traduce querer, indica que Dios no solo se enfoca en simples deseos o en emociones. Escuche esto, antojadizas, que hoy se me antojó, hoy tengo el deseo de... No. Dios no obra de esa forma, sino la intención metódica de cumplir un propósito planificado. Y eso es, amada iglesia, cuando el Espíritu empieza a concebir en una persona. Cuando el Espíritu, amada iglesia, viene y lo toma uno y le empieza a inyectar, le empieza a depositar esa semilla, amada iglesia, amén, del querer, amada iglesia, del hacer, aleluya, para poder obrar en la obra de nuestro Señor, aleluya. Dice, el poder de Dios hace que su iglesia se disponga todos los días. Todos los días. Aleluya. Todos los días, todos los días. Es por eso, amados, que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga eso en nosotros. Como cuerpo. Si tú tienes anhelos, si tú tienes deseos, amado, amada, de poderle servir a Dios, entonces habla con el Espíritu, pone el deseo. Dígale, quiero embarazarme de ti. Aleluya. Quiero concebir de ti, dígale. Esa es la palabra mejor, se oye mejor. Quiero concebir de ti para poder hacer, para poder proyectarme, para poder obrar. Aleluya, para poder avanzar cada vez más en tu reino. Necesito de ti, ven Espíritu y concibe en mí, dígale. Porque esa es otra de las operaciones que hace el Espíritu. Aleluya, amén. Dice que otra, amada iglesia, otra de lo como opera el Espíritu, dice que opera y te da poder. Aleluya, te da poder, porque el Espíritu es poder. Aleluya. Amén. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Escuche. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, amada iglesia, al inicio de abrir, de iniciar este tema, siempre todos los miércoles les aviso y les pido que nos ayuden, que podamos lograr entrar hasta lo último en la tierra, porque estamos aquí estamos aquí siendo testigos aquí en Jerusalén. Jerusalén es aquí alrededor de nuestra casa, aquí en Jíboro, donde nosotros vivimos. Judea pueden ser las ciudades con sus vecinas que están no muy lejos. Amén. Samaria es ir más para allá, 10 millas a la redonda. Amén. Pero llegar hasta lo último en la tierra. Dice, amada iglesia, que podemos podemos recibir ese poder del Espíritu. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya vino.
Amén. Libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando estaban los hermanos allí en el aposento, miramos, amado, que el ruaj de Dios vino como un viento recio. Aleluya. Y dice que se posó, pero no nomás fue para ellos, sino que vino a quedarse, no nomás fue para aquel tiempo, sino que el Espíritu de Dios sigue, aún para este tiempo. Recibimos poder del Espíritu Santo, aleluya, para ser testigos de Él. Necesitamos, escuchen, necesitamos ese poder para poder testificar de Él. ¿De quién? De Cristo, para poder hablar de nuestro Señor Jesús, para poder hablar de Él, de lo que Él hizo en nosotros. Necesitamos ese poder y el Espíritu Santo es el único que nos lo puede otorgar. Por eso mucha iglesia no avanza, mucho cuerpo no avanza, no tiene ese poder porque trabaja en sus propias fuerzas, cansado. Aleluya. Cansado, se fatiga rápido, tira la toalla rápido, le dicen 2, 3 personas que no y ya no quieren seguir más. Pero cuando uno tiene el poder del Espíritu, aleluya, aunque 2, 3, 4, 10, 20, 100 personas le digan que no, la persona se sigue aferrada, amada iglesia, a seguir avanzando, a seguir llevando el evangelio, a seguir siendo testigo del Espíritu Santo. Miremos los siervos, amada iglesia, del libro de los Hechos. Este Pablo, que fue vituperado, que fue golpeado, que pasó hambres, que lo dejaron, amado, medio muerto, que naufragó 2, 3 veces, aleluya, que fue chicoteado, entrado a la cárcel, aleluya. Amado, lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo para poder ser testigo, para poder seguir avanzando. Aleluya. Ese poder tiene que estar en nosotros. Ese poder es lo que otorga al cuerpo. El Espíritu lo otorga al cuerpo. Aleluya. Ese es para el cuerpo. El Espíritu es para el cuerpo. Por eso dice el Señor, está sellado ya con las arras del Espíritu. El Espíritu está con nosotros, o así debe de ser. Debe de estar con nosotros, dentro de nosotros el Espíritu Santo. En pocas palabras, el cuerpo, o como iglesia, o el creyente, debe de estar, amada iglesia, revestido completamente del Espíritu. Ese es el poder de Dios en nosotros, para poder proyectarnos, para poder hablar, para poder, amado, para seguir avanzando. El evangelio es poder de Dios, aleluya. Y más cuando está el Espíritu operando en uno. Dice, yo soy lleno del Espíritu Santo, y no sale ni a hablar, no sale ni a predicar el evangelio. No anuncia las virtudes de aquel que lo llamó. Entonces, ¿cómo puede decir, amado, que está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos decir que tenemos el poder de Dios? Queremos el poder de Dios para que hacer milagros, para que nos vean. No, tenemos que ser testigos. Y lo demás, las señales van a seguir, se van a ir añadiendo mientras que nosotros vamos avanzando, mientras que nosotros vamos siendo testigos del Señor Jesús. Las señales van a seguir. Si no, miremos a Felipe. Aleluya. Salió de Jerusalén, llegó a Samaria, aleluya, y empezó a predicar el evangelio. Primero empezó a anunciar el evangelio, primero empezó a testificar. Y mientras que empezó a testificar, empezaron las señales a mostrarse en él. El poder de Dios. Aleluya. Amén. Usted dice amén. Aleluya. Déjenme tomar poquita agua. ¿Qué más? Dice, amada iglesia, que otra de las cosas que hace el Espíritu Santo nos sostiene. Y cuando hablamos de sostenimiento, estamos hablando de fortalecer. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 31, mire lo que dice. Hebreos 9:31 dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas, escuche, fortalecidas por el poder del Espíritu. ¿Qué tan necesario nosotros necesitamos como cuerpo, como iglesia, amados? Necesitamos, por eso cuando empieza Efesios capítulo 4, versículo 4, cuando empieza a hablar, amada iglesia, empieza a hablar un solo cuerpo. Es un solo cuerpo, no son muchos cuerpos, no somos muchas iglesias, no son muchos cuerpos, somos un solo cuerpo, unido por todas las coyunturas. Aleluya. Amén. Entonces dice, amada iglesia, dice, voy a leerlo nuevamente. Entonces las iglesias tenían paz, escuche, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir se acrecentaban, amada iglesia? Que crecían fortalecidas. Entre más crecían, más estaban fortaleciendo, amada iglesia, por el Espíritu. ¿Qué tan necesario es para nosotros el Espíritu? No nos cansemos de pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo, que nos llene de su Espíritu Santo. Si fuiste lleno hoy, gloria al Señor por eso. Mañana vuélvele a decir, Señor, aquí estoy, vuélveme a llenar. Y al siguiente día también vuélveme a llenar. Todos los días tenemos que ser llenos de... Mire, muchas de las veces nosotros dejamos, amada iglesia, como cuando manejamos un carro. Le llenamos el tanque, traemos el tanque me dura por una semana y ahí lo traemos. Amén. Y hasta que miramos la línea roja, entonces vamos y lo volvemos a llenar. Y corre el peligro, escuche, corre el peligro de ese tanque, de que le descomponga su carro. Porque ese agarra basura en ese tanque y puede tapar válvulas y su carro puede descomponerse. Así puede suceder en una persona. Nosotros tenemos que estar llenos siempre del Espíritu. No dejar, me siento fortalecido en el Señor. No, todavía las puedo. No. Esperar hasta que ya miremos la línea roja. No, amada iglesia, no es así. Fortalezcámonos, tenemos que ir acrecentando, creciendo en el Señor, fortaleciéndonos en el Señor, porque solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Amén. Solamente Él. Dice, amada iglesia, que otra de las operaciones del Espíritu dice que convence. ¿Cómo hace falta el Espíritu Santo para que convenza? Dice, amada iglesia, Juan capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No dejemos, amada iglesia, de orar. No dejemos, amada iglesia, de pedirle al Dios Espíritu Santo porque Él es el único, amados. Nosotros podemos hablar la palabra de Dios, pero el que convence es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede convencer al mundo o a las personas. Nosotros no. Nosotros proyectemos la palabra de Dios y que el Espíritu Santo sea. Nosotros pongamos la semilla y el Espíritu Santo sea el que convenza a esa persona. Porque ahí va a estar la semilla, es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Espíritu. Y tarde o temprano el Espíritu está operando. Hablando, convenciendo de pecado. Aleluya. Así es que no dejemos, amada iglesia, de hacerlo. Otra de las cosas, amado, voy un poquito rápido porque el tiempo ya nos avanzó. Amén. Otra de las operaciones dice que el Espíritu consuela. Otra de las cosas. Dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 15 al 18, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Escuche, y os dará otro consolador. Aleluya.
para que esté con vosotros para siempre. Escucha, amada iglesia. Para siempre. ¿Y qué es para siempre, amado? Hasta que, dijo alguien por allá, hasta que va a estar conmigo el Espíritu Santo hasta que yo cuelgue los tenis. Para siempre. Pero no porque yo cuelgue los tenis o muera, quiere decir que el Espíritu Santo ya no va a estar. No, el Espíritu Santo sí va a seguir operando. Conmigo o sin mí, el Espíritu Santo sigue operando. Contigo y sin ti, el Espíritu Santo sigue operando. Porque vino, dice, amada iglesia, para que esté con vosotros para siempre. Dice el 17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, porque no le ve, ni le conoce, escuche, pero vosotros le conocéis, porque mora, escuche, mora con vosotros y estará con vosotros. Aleluya. Mora con vosotros y está con nosotros. Aleluya. No os dejará huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Dice el principio, dice, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. El otro consolador, amada iglesia, es el que consuela. Amén. Si tú vienes, tú cómo estás, amén, acércate al Dios Espíritu Santo. Dile, Él te abraza, amados. No es como los ídolos, mudos, ciegos, sordos, amén, que tienen pies y no caminan, que tienen manos y no abrazan, pero el Espíritu Santo sí. Aunque no lo vemos, no lo podemos palpar, amada iglesia, pero Él se deja sentir en ti. Deja sentir tu amor en ti. Te puede consolar. Cuando estés triste, habla con el Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Consuélame, mírame cómo estoy, cómo me siento. Aleluya. Y vas a mirar cómo vas a empezar a transformar. Dice, amada iglesia, que otra de las formas que opera el Espíritu Santo, aleluya, vamos a ir terminando, yo creo que ya, ¿cuánto tiempo nos falta, hija? Ya estamos, me quedan 2 puntos, ok, 2 puntos, tenemos 2 puntos más y terminamos, aleluya. Otra de las operaciones del Espíritu Santo, escucha, amada iglesia, dice que opera en revelación, nos empieza a revelar. Nos empieza a revelar o a velar su palabra. ¿Cómo, amado? Como cuando nosotros estamos leyendo su palabra y de repente nos salpica su palabra. Sentimos que nos habla. Sentimos, amado, que nos está hablando, nos está revelando algo que no podíamos entender, que nos muestra, nos enseña. Amén. Las escrituras, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos empieza a revelar su palabra. La palabra escrita. El logos nos empieza a mostrar, nos lo empieza a revelar. Aleluya. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Lo leemos hasta el 14. Aleluya. Dice, pero Dios, primera carta a los Corintios 2, 10 al 14. Aleluya. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Escucha, amada iglesia. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando, escuche, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay mucha gente, amada iglesia, que se quiere dar bien estudiado, está bien, ha estudiado mucho, conoce mucha la Escritura, amén, pero conoce la letra y la enseñan tal y como está, amén, tal y como está. Pero el único que puede enseñarte lo espiritual de la palabra es el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle la revelación. Muchas veces nosotros leemos la palabra y muchas de las veces nosotros decimos, tenemos una palabra que nosotros decimos y cuando se nos vela algo, alguna palabra, nos da una revelación el Señor a través de su palabra, y decimos, wow, ¿cuántas veces había leído esto y no la podía entender o no lo había entendido o la pasé de noche? Y hoy se nos está revelando. Entonces, ¿por qué? Porque es el Espíritu que está acomodando, amada iglesia, lo espiritual a lo espiritual. Muchas veces lo leemos humanamente la palabra de Dios. Como les decía, hay mucha gente que ha estudiado la palabra de Dios y así como la estudia, así se la aprende. Amén. Y así la proyecta. Pero no la puede discernir espiritualmente. Porque solamente se puede discernir con el Espíritu. ¿Y cómo? Acercándose al Señor, naciendo de nuevo para poder entender las cosas del reino de Dios. Porque solamente, amada iglesia, si tú vuelves a nacer de nuevo, aleluya, tienes un nuevo nacimiento, aleluya, y empieza a operar el Espíritu Santo en ti, porque el Espíritu Santo necesita estar en uno para que empiece, amada iglesia, esa revelación, esa enseñanza, porque esa enseñanza a través del Espíritu no nos empieza a acomodar a lo espiritual. Aleluya. Lo que no entendemos ahorita, dice la palabra, no, dice lo que no podemos entender ahorita, lo vamos a entender después, pero espiritualmente. Y solamente a través del Espíritu, porque eso es lo que opera. Escuche, al cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu. Y el Espíritu es para el cuerpo y el Espíritu mora en el cuerpo y el Espíritu enseña al cuerpo, el Espíritu revela al cuerpo. Aleluya. La palabra de Dios dice que ya no vamos a necesitar que nos enseñen, porque el Espíritu Santo es el que nos va a estar enseñando. Pero necesitamos, amada iglesia, que nos enseñen también. Amén. Y el Espíritu Santo nos va a estar revelando su palabra. Por eso nosotros tenemos que poner, no venir a la iglesia y sentarnos nomás y mirar al pastor, mirarlo, que predique y que hable 1 hora, hora y media, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 10 horas y mirándole, escuchándole sin entender nada. Tenemos que pedirle al Dios Espíritu Santo, al Espíritu que mora en nosotros, que nos empiece a revelar su palabra. Que nosotros la podamos entender, que la revelación de lo que uno está proyectando, el Espíritu nos lo empieza a revelar. Entonces vamos a ir entendiendo lo que Dios está hablando. Mientras, salemos igual. Salemos igual. Y los pocos que logran entender la palabra de Dios, escuche esto, amada iglesia, y los pocos o los muchos que logran entender esta palabra, tienen que guardarla y tienen que cuidarla. Gracias porque me dijo por qué. Porque afuera está el enemigo y va a venirte a robar la palabra. Lo poco que has entendido, lo mucho que has logrado entender. Si no lo guardas, no lo cuidas, el enemigo te lo roba. Y quedamos igual. Sin entender. Sin poner en práctica lo que se nos ha velado o lo que se nos ha revelado. Porque la revelación, amada iglesia, la revelación nos lleva a actuar a nosotros.
No nomás a agarrar conocimiento, porque muchos nos envanecemos con eso. Hoy el Señor me reveló esto, pero sí, pero te reveló, pero hay que ponerlo en práctica para que empiece a funcionar. Amén. Pero sigamos pues. El último, veamos el último. Dice, amada iglesia, que otra de las cosas, de las operaciones que hace el Espíritu, dice, amada iglesia, que opera, amén, perdón, dice que intercede por nosotros. El Espíritu Santo también, amada iglesia, es un orador. El Espíritu Santo o el Espíritu también le gusta, amada iglesia, la oración, la intercesión, aleluya. Ahí está, amados, orando. Dice que nosotros cuando estamos orando y que no logramos conectar esas palabras para con Dios, dice que el Espíritu Santo se encarga de acomodarlas también. Miren las funciones que hace el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Cuentan una anécdota, amén, cuentan una anécdota de una niña pequeñita, una niña de 2, 3 años, que miraba la situación difícil en su casa, miraba a su mamá, a su papá y todo eso, amén, cristianos. Y dice, amados, que la niña se salió de la casa y se fue para el lado de atrás. Y dice que cuando estaba ya la niña allá atrás, y miraron los papás que no estaba la niña ahí dentro de la casa, dice que salieron a buscarla. La buscaron adentro, no la encontraron y dice que salieron a buscarla. Cuando la encontraron en la parte de atrás, dice que esa niña estaba orando, estaba intercediendo por la situación que estaba en su casa. Y las únicas palabras que ellas salían de sus labios, escucha, amada iglesia, las únicas palabras que salían de ella eran estas: A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y esas palabras iban dirigidas en oración a Dios. Y solamente el Dios Espíritu Santo era el que se encargaba, amada iglesia, de desenvolver, de desenrollar esas palabras para ponerlas delante de la presencia de Dios, intercediendo. Porque Él sí sabe pedir, nosotros no. Amén. Pero mira, leamos Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Aleluya. Ya lo tiene. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera, el Espíritu, escuche, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Aleluya. Nosotros no sabemos cómo pedir, así como esa anécdota de esa niña. Y ahí está descifrando el Espíritu Santo con gemidos indecibles, intercediendo, poniéndole las palabras al Señor, llevando el mensaje a nuestro Dios, porque Él es nuestro intercesor. Aleluya. Y abogado tenemos, dice la palabra de Dios, y otro intercesor en el cielo, uno en la tierra, otro en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a terminar, amados, vamos entonces a ir terminando. Amén, vamos a la conclusión. Aleluya. Esperamos que haya sido de bendición. Recuérdese que estamos estudiando, amada iglesia, son una serie de temas que le hemos titulado las bases de la unidad cristiana. Amén. Un solo cuerpo, un solo espíritu, es el de hoy. Amén. Miren lo que dice la conclusión. Vayamos a la conclusión, terminemos el tema. Dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Aleluya. Aquí terminamos. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Entonces, es el Espíritu, esta es la operación del Espíritu. Puede haber más, amada iglesia, puede haber más. Tenemos una serie hoy que estamos en el año del aliento de Dios, tenemos una serie, amada iglesia, de temas sobre el Espíritu Santo, amén, que hemos estado compartiendo, amén, a través de estos 2 años, que hemos estado compartiendo, que son algo extraordinario, amado. Como esto, mire, estamos terminando el año, amén, con este tipo de temas tan preciosos y de todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en este 2022. Nos espera algo grande a través del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor Jesús, a todo aquel que cree. Aleluya. Amén. Así es que, amados, déjame bendecirte. Aleluya. Levanta tus manos, tú que estás ahí conectado, levanta tus manos. Aleluya. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias te doy. Te damos, Dios mío, Señor, por esta enseñanza, Señor, tan preciosa, Señor, que me permites, Dios mío, Dios, poder transmitir, Señor, a tu iglesia, a los que estuvieron aquí juntamente con nosotros conectados, a los que están juntamente aquí, Señor, en el templo, Señor, a mis hermanos, a mi hermana, a mi hermano, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias. Aquellos que lo van a estar escuchando a través, Dios mío, Dios, ya pregrabado, Dios mío, Dios. Señor, bendícelos en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Y si hay alguna necesidad, Padre, yo te ruego que obres. Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es que, amada iglesia, estamos despedidos. Recuerde, amados, recuerde que el día viernes 31 tenemos la cena y vigilia. Amén. Cena de fin de año. Amén. Y vigilia. Cena y vigilia de fin de año. Tenemos, amada iglesia, nuestra proclama, amén, para estar proclamando, para estar bendiciendo, para declarar bendiciones, amado, durante esa noche, amén, que vamos a estar acá vigilando, amén. Y tú que vives cerca de aquí, de esta área, si no tienes dónde congregarte, acércate con nosotros, eres bienvenido, amén, y pasar una noche agradable, amén, en compañía de los hermanos. Amén, eres bienvenido, eres invitado, eres un invitado, el invitado especial es el Espíritu Santo, pero tú también eres un invitado especial, amén. Así es que puedes estar acá con nosotros, pasar, gozarte acá juntamente con nosotros, amén. El día viernes, recuerda, el día viernes tenemos cena, vigilia de fin de año, amén, y nuestra proclama, amén, de fin de año también, amén. Así es que Dios me los bendiga, amados, Dios los guarde. Amén, en el nombre de Jesús.